El millonario susurró: «No puedo controlarme cerca de ti». Y lo que pasó después, a solas en la oficina, fue impactante. La lluvia golpeaba contra los ventanales del piso 40 de Torre Mendoza, mientras Alejandro revisaba por tercera vez el currículum que tenía frente a él. Sofía Reyes, 28 años, licenciada en Administración por la UNAM, experiencia en empresas medianas. Nada extraordinario en el papel, pero su anterior asistente le había recomendado fervientemente antes de irse a Nueva York con su esposo. «Señor Mendoza, la señorita Reyes ha llegado», anunció la recepcionista a través del intercomunicador. Alejandro suspiró, ajustándose la corbata italiana. En las últimas 3 semanas había entrevistado a 12 candidatas, todas impecables sobre el papel, pero ninguna había durado más de 2 días trabajando con él. Sus empleados lo llamaban el jefe imposible a sus espaldas, y él lo sabía. También sabía que tenían razón. «Que pase». La puerta se abrió y Alejandro alzó la vista de los documentos. Por un momento, el aire pareció escasear en sus pulmones. La mujer que entró no era para nada lo que esperaba. Sin maquillaje excesivo, con un traje sastre negro sencillo pero elegante, cabello castaño recogido en un moño bajo y unos ojos verdes que lo miraron directamente, sin intimidación. «Buenos días, señor Mendoza. Soy Sofía Reyes», dijo tendiéndole la mano con firmeza. Su voz era cálida, profesional. Alejandro se puso de pie, notando que incluso con tacones moderados, ella apenas llegaba a su hombro. Cuando sus manos se tocaron, sintió una descarga eléctrica que lo hizo retirar la suya más rápido de lo necesario. «Tome asiento», murmuró, volviendo a sentarse detrás de su escritorio como si fuera un escudo. Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro la sometió al interrogatorio más exhaustivo que había hecho nunca. Sofía respondía con precisión, mostrando un conocimiento sólido de sistemas administrativos, manejo de agenda compleja y, algo que lo impresionó, conocimiento básico de mercado inmobiliario. «¿Por qué quiere trabajar específicamente aquí?», preguntó, recostándose en su silla de cuero. Sofía dudó por primera vez, y Alejandro notó cómo sus manos se tensaron ligeramente sobre su portafolio. «Necesito este trabajo, señor Mendoza. No voy a mentirle diciendo que siempre soñé con trabajar en bienes raíces. Tengo responsabilidades familiares que requieren un salario estable, y usted ofrece el mejor paquete de compensación del mercado». La honestidad brutal lo desarmó. Estaba acostumbrado a respuestas ensayadas sobre crecimiento profesional y admiración por la empresa. «Mi horario es impredecible. Trabajo hasta tarde, fines de semana cuando es necesario. Viajo sin previo aviso. Mis estándares son altos y mi paciencia limitada». Su voz se endureció deliberadamente. «3 asistentes han renunciado este mes». «Entiendo». Sofía lo miró sin pestañear. «Pero yo no soy ellas». Algo en su tono, una mezcla de determinación y desafío silencioso, hizo que Alejandro sintiera una punzada extraña en el pecho. Se puso de pie abruptamente. «Empieza el lunes a las 7 de la mañana. Sandra te explicará los procedimientos básicos». Sofía parpadeó, claramente sorprendida por la rapidez de la decisión. «Eso significa que tienes el trabajo». Alejandro ya estaba volteando hacia la ventana, dándole la espalda. «No me hagas arrepentirme». Escuchó el suave roce de la silla al moverse, pasos dirigiéndose hacia la puerta. «Señor Mendoza». Su voz lo detuvo cuando ya tenía la mano en la manija. «Sí, gracias por la oportunidad. No lo defraudaré». Cuando la puerta se cerró, Alejandro apoyó la frente contra el cristal frío. La lluvia había cesado y los primeros rayos de sol se filtraban entre las nubes grises que cubrían la Ciudad de México. «Esto es un error», pensó, pero algo en su interior ya sabía que no había vuelta atrás. El lunes llegó demasiado rápido para el gusto de Alejandro. Había pasado el fin de semana en su penthouse de Polanco, tratando de concentrarse en los reportes trimestrales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a esos ojos verdes que lo habían mirado sin temor. A las 6:50 am, cuando llegó a la oficina, se sorprendió al encontrar las luces del área de recepción ya encendidas. Sandra, su gerente de recursos humanos, estaba explicándole algo a una figura familiar. Sofía había llegado temprano. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura sin ser provocativo, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros.
Alejandro sintió cómo su mandíbula se tensaba involuntariamente. «Buenos días, señor Mendoza», lo saludó Sofía al verlo acercarse. «Buenos días». Su respuesta fue más seca de lo que pretendía. «Sandra, ¿ya terminaste con la inducción?» «Casi. Solo falta mostrarle el sistema de agenda y...» «Yo me encargo», interrumpió Alejandro. «Sofía, a mi oficina». Durante la siguiente hora, le explicó meticulosamente cómo funcionaba su agenda, las prioridades de sus reuniones, la forma específica en que le gustaba recibir sus informes. Sofía tomaba notas con una letra clara y elegante, hacía preguntas inteligentes y, para su irritación, no parecía intimidada por su tono impaciente. «¿Alguna pregunta?», preguntó finalmente. «Solo una». Sofía cerró su libreta y lo miró directamente. «¿Hay alguna razón particular por la cual sus anteriores asistentes no funcionaron? Me ayudaría a saber qué evitar». Alejandro la estudió en silencio. La pregunta era directa, sin rodeos, y eso le gustó más de lo que quería admitir. No siguen instrucciones, se toman libertades que no les corresponden, y... hizo una pausa. No mantienen la distancia profesional adecuada. Un destello de comprensión cruzó los ojos de Sofía. «Entiendo perfectamente, señor Mendoza. Puede estar seguro de que eso no será un problema conmigo». El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Sofía lo contestó con eficiencia profesional. Tomó el mensaje y se lo pasó escrito en una nota. Su primera llamada, y ya había captado todos los detalles importantes. El día transcurrió con una fluidez inusual. Sofía manejaba las llamadas, organizaba documentos y mantenía su agenda actualizada sin necesidad de supervisión constante. Alejandro se encontró observándola trabajar cuando pensaba que ella no se daba cuenta. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba, cómo tamborileaba suavemente los dedos sobre el escritorio cuando pensaba, el gesto inconsciente de apartar un mechón de cabello detrás de su oreja. «Para», se ordenó a sí mismo. «Es tu empleada, no una distracción». A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Alejandro salió de su oficina esperando encontrar el área vacía. Sofía seguía en su escritorio, organizando documentos para el día siguiente. «Puedes irte», le dijo. «El horario normal termina a las 5». Ella alzó la vista, y por primera vez ese día vio algo más que profesionalismo en su expresión. Cansancio, tal vez preocupación. «Quería asegurarme de tener todo listo para mañana. Es mi primer día y...» «Sofía». Su nombre salió de sus labios antes de que pudiera detenerlo. «Ve a casa». Ella asintió, comenzando a recoger sus cosas. Al pasar junto a él hacia la salida, Alejandro captó un aroma sutil a vainilla mezclado con algo floral. Sus músculos se tensaron involuntariamente. «Señor Mendoza», se detuvo en la puerta. «Gracias por ser paciente conmigo hoy». Alejandro la observó alejarse hacia los elevadores, notando la elegancia natural de sus movimientos, la forma en que sus tacones resonaban suavemente contra el mármol del piso. Cuando las puertas del elevador se cerraron, él siguió de pie en el mismo lugar, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Regresó a su oficina y trató de concentrarse en el trabajo, pero por primera vez en años, las hojas de cálculo y contratos no lograban capturar completamente su atención. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el escritorio vacío al otro lado del cristal. «Esto va a ser más difícil de lo que pensé», murmuró, aflojándose la corbata mientras la ciudad se iluminaba con las luces nocturnas a sus pies. La segunda semana transcurrió en una rutina que Alejandro encontraba peligrosamente cómoda. Sofía había demostrado ser la asistente más competente que había tenido jamás. Anticipaba sus necesidades, manejaba crisis menores sin molestarlo, y había reorganizado su agenda de una manera que le ahorraba al menos 2 horas al día. El problema era que cada día se volvía más consciente de su presencia. El miércoles por la mañana, mientras revisaba contratos, escuchó su risa suave al teléfono con un cliente. El sonido lo distrajo tanto que tuvo que releer el mismo párrafo 3 veces. El jueves, ella se había inclinado sobre su escritorio para mostrarle unos documentos, y el aroma de su perfume había llenado sus sentidos de una manera que lo hizo apartar la mirada bruscamente. Pero fue el viernes cuando todo cambió. Una tormenta eléctrica azotaba la Ciudad de México esa tarde.
A las 9 de la noche la oficina estaba vacía excepto por ellos dos. Alejandro había insistido en terminar la propuesta para el proyecto de Santa Fe esa misma noche, y Sofía se había quedado sin protestar. ¿Necesitas que pida algo de cenar?, preguntó Sofía, apareciendo en la puerta de su oficina. Alejandro alzó la vista. Ella se había quitado el saco, y su blusa blanca de seda se ajustaba de manera que realzaba su figura. Se había soltado el cabello, que ahora caía en ondas naturales sobre sus hombros. «No es necesario», respondió, su voz más ronca de lo usual. «Puedes irte si quieres. Yo puedo terminar esto solo. Prefiero quedarme. Así podré tener todo listo para enviar mañana temprano». Un rayo iluminó dramáticamente la oficina, seguido por un trueno que hizo vibrar las ventanas. Sofía dio un pequeño respingo, y Alejandro notó cómo sus manos se tensaron ligeramente. «¿Te asustan las tormentas?» «No exactamente asustar», murmuró, acercándose a la ventana. «Pero me ponen nerviosa desde niña». Alejandro se puso de pie, sin saber muy bien por qué. Se acercó hasta donde ella estaba, manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Mi madre solía decirme que las tormentas eran solo el cielo reorganizando las nubes», dijo suavemente. Sofía giró hacia él, sorprendida por la nota personal en su voz. Sus ojos se encontraron, y por un momento el aire entre ellos pareció cargarse de una electricidad diferente a la de la tormenta. «Es una manera hermosa de verlo», susurró. Alejandro se dio cuenta de que había dado un paso más cerca sin darse cuenta. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes, la manera en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando estaba nerviosa. «Aléjate», se ordenó a sí mismo, pero sus pies no obedecieron. «Sofía», su voz salió como un susurro ronco. Otro rayo iluminó sus rostros y en ese momento de claridad cegadora, Alejandro vio su propio deseo reflejado en los ojos de ella. Sin pensarlo, alzó la mano y rozó suavemente su mejilla. Sofía cerró los ojos al contacto, inclinándose involuntariamente hacia su caricia. El sonido del intercomunicador lo separó abruptamente. Alejandro dio un paso atrás como si se hubiera quemado, mientras Sofía se alejaba hacia la ventana, llevándose una mano a la mejilla que él había tocado. «Señor Mendoza, el servicio de seguridad pregunta si necesitan algo antes de que cierren el edificio», anunció la voz del vigilante nocturno. «No, gracias», respondió Alejandro, su voz más controlada de lo que se sentía. «Nos iremos en unos minutos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía mantenía la espalda hacia él y Alejandro podía ver la tensión en sus hombros. «Creo que deberíamos irnos», dijo finalmente. «Sí», murmuró ella sin voltearse. «Es tarde». Recogieron sus cosas en un silencio cargado de tensión. En el elevador, Alejandro mantuvo la mirada fija en los números que descendían, mientras Sofía estudiaba intensamente sus manos. En el estacionamiento subterráneo, la lluvia se escuchaba como un murmullo distante. Cuando llegaron a sus autos, Alejandro no pudo contenerse más. «Sofía, espera». Ella se detuvo, pero no se volteó. Lo que pasó arriba comenzó, luchando con las palabras. No debería haber pasado. Ahora sí se volteó, y la expresión en su rostro lo desarmó completamente. No había enojo, sino algo parecido a la tristeza. «Lo sé», dijo simplemente. «Buenas noches, señor Mendoza». Alejandro la vio alejarse, subir a su pequeño suru blanco y desaparecer en la noche lluviosa. Se quedó de pie junto a su BMW negro, con la lluvia comenzando a calar sus zapatos italianos, y por primera vez en años no sabía qué hacer. El fin de semana fue una tortura para Alejandro. No podía sacarse de la cabeza la sensación de la piel suave de Sofía bajo sus dedos, ni la manera en que había cerrado los ojos al sentir su caricia. Se refugió en su gimnasio privado, castigando su cuerpo con rutinas extenuantes, pero ni el ejercicio extremo logró borrar las imágenes de sus pensamientos. El lunes llegó con la promesa de profesionalismo renovado. Alejandro se presentó en la oficina con su máscara de frialdad perfectamente colocada, decidido a mantener la distancia apropiada. Sofía ya estaba en su escritorio cuando él llegó, impecable como siempre. Le extendió su café exactamente como le gustaba y un resumen de las llamadas del fin de semana, sin establecer contacto visual más de lo necesario. «Buenos días, señor Mendoza.
Su voz era cordial pero distante. «Buenos días», murmuró, tomando el café sin rozar sus dedos. Los siguientes días fueron una danza cuidadosa de evasión mutua. Sofía se aseguraba de mantener distancia física cuando le entregaba documentos. Alejandro evitaba quedarse a solas con ella, programando sus reuniones tardías para cuando otros empleados aún estuvieran presentes, pero la tensión era palpable. Alejandro notaba cómo los ojos de Sofía lo seguían cuando pensaba que no estaba mirando. Ella, por su parte, era dolorosamente consciente de cada movimiento de él, del sonido de su voz cuando hablaba por teléfono, del aroma de su loción cuando pasaba cerca de su escritorio. El miércoles, la fachada se resquebrajó. Alejandro estaba en una videollamada particularmente tensa, con inversionistas japoneses, cuando su computadora se congeló. Sofía, que había notado su frustración creciente desde su escritorio, entró discretamente para ayudar. «Permíteme», susurró, inclinándose sobre él para alcanzar el teclado. Su brazo rozó el hombro de Alejandro y él sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba. El aroma familiar a vainilla invadió sus sentidos y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no voltearse hacia ella. Sofía trabajó rápidamente, reiniciando el sistema y reconectando la llamada en menos de 2 minutos. Pero cuando se enderezó, se encontró con que Alejandro la estaba mirando con una intensidad que la hizo temblar. «Gracias», murmuró él, su voz ronca. «De nada», susurró ella, pero no se movió. Se quedaron así, mirándose, hasta que la voz del ejecutivo japonés desde la computadora los trajo de vuelta a la realidad. Esa tarde, Alejandro tomó una decisión drástica. Cuando Sofía se acercó a su oficina con los informes del día, él no alzó la vista de su escritorio. «En el futuro, cuando necesite asistencia técnica, llamaré al departamento de sistemas», dijo fríamente. Sofía se detuvo en seco. La frialdad en su voz era como una bofetada. «Por supuesto, señor Mendoza», respondió su voz apenas un susurro, «y creo que sería mejor si mantienes tus intervenciones al mínimo durante mis reuniones importantes. No quiero distracciones». La palabra «distracciones» cayó entre ellos como una piedra. Sofía colocó los informes sobre el escritorio con manos que temblaban ligeramente. «¿Hay algo más?», preguntó, su voz ahora controlada pero fría. Alejandro finalmente alzó la vista. El dolor en los ojos de Sofía lo golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuvo su expresión impasible. «No, eso es todo». Sofía asintió una vez, con dignidad, y salió de la oficina cerrando la puerta suavemente tras ella. Alejandro se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello. A través del cristal, podía ver a Sofía en su escritorio, trabajando con una concentración férrea que no lograba ocultar completamente la tensión en sus hombros. Había hecho lo correcto, se dijo a sí mismo. Era su jefe, ella era su empleada. Tenía que mantener los límites. Pero mientras observaba la línea rígida de su espalda, la manera en que evitaba cuidadosamente mirar hacia su oficina, una voz en su interior le susurraba que tal vez había cometido el error más grande de su vida. A las 6 en punto, Sofía recogió sus cosas con precisión militar. Se acercó a su oficina, dejó un informe sobre su escritorio sin decir palabra y se dirigió hacia la salida. «Sofía», la llamó cuando ya estaba en la puerta. Ella se detuvo, pero no se volteó. «Que tengas buenas noches», dijo simplemente. «Buenas noches, señor Mendoza», y se fue dejándolo solo con el eco de sus tacones, alejándose y la certeza de que las cosas entre ellos acababan de cambiar irrevocablemente. 2 semanas pasaron en una frialdad profesional que cortaba como cuchillo. Sofía había perfeccionado el arte de ser completamente eficiente mientras mantenía una distancia emocional glacial. Sus buenos días eran corteses pero vacíos, sus informes impecables pero impersonales. Alejandro se sumergió en el trabajo con una intensidad casi maníaca. Cerró 3 deals importantes, expandió operaciones a Guadalajara y trabajó hasta altas horas todas las noches, pero nada lograba borrar la imagen de la expresión dolida en los ojos de Sofía aquel día. El viernes por la noche, a las 10:30, Alejandro finalmente admitió la derrota contra los números que se difuminaban ante sus ojos cansados. Al salir de su oficina, se sorprendió al encontrar a Sofía aún en su escritorio,
aunque su computadora estaba apagada. Tenía la cabeza entre las manos y sus hombros temblaban ligeramente. «Sofía, ¿estás bien?» Ella se enderezó bruscamente, secándose rápidamente los ojos con el dorso de la mano. «Señor Mendoza, disculpe, ya me iba». «Espera». Alejandro se acercó lentamente. «¿Qué pasa?» «Nada que deba preocuparle». Su voz era tensa, controlada. «Sofía, por favor, dime qué está pasando». Ella lo miró entonces y en sus ojos vio una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. «Mi madre tuvo una recaída. Los médicos dicen que necesita una cirugía más agresiva, pero el seguro social no la cubre completamente. Yo...» Su voz se quebró ligeramente. «No sé cómo voy a conseguir el dinero». Alejandro sintió como si algo se retorciera dolorosamente en su pecho. Sin pensarlo, se acercó más. «¿Cuánto necesitas?» «No». Sofía negó con la cabeza firmemente. «No le estoy pidiendo dinero. Solo necesitaba un momento». «Sofía, por favor». Su voz era apenas un susurro. «Mantenga la distancia profesional que tanto quiere. Ya me demostró muy claramente cuáles son los límites». Las palabras fueron como una bofetada. Alejandro se quedó inmóvil, viendo cómo ella recogía sus cosas con manos temblorosas. «Espera», dijo cuando ella ya se dirigía al elevador. «No te vayas así». Sofía se detuvo, dándole la espalda. «¿Cómo quiere que me vaya, señor Mendoza?» Sonriendo y fingiendo que todo está bien, pretendiendo que no siento lo que siento. La confesión implícita flotó entre ellos como una carga eléctrica. Alejandro dio un paso hacia ella. «Sofía». «No». Ella se volteó y había lágrimas en sus ojos, pero también una fuerza feroz. «No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir fingiendo que trabajar tan cerca de usted no me está matando, que no pienso en usted cada segundo del día, que no sueño con...» Se detuvo abruptamente, llevándose una mano a la boca como si pudiera recoger las palabras. Alejandro se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «¿Qué sueñas con qué, Sofía?» Ella cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Con que me mire como me miró esa noche durante la tormenta, con que me toque de nuevo, con que no fuera mi jefe para poder...» Su voz se quebró completamente. Alejandro perdió toda compostura. En 2 zancadas estuvo frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame», susurró ronco. «Mírame, Sofía». Ella abrió los ojos, y lo que él vio ahí lo destruyó y lo recompuso al mismo tiempo. «¿Crees que ha sido fácil para mí?» Su voz era áspera de emoción. «¿Crees que no he pensado en ti cada segundo desde que entraste por esa puerta? No puedo concentrarme, no puedo dormir, no puedo sacarte de mi cabeza. Alejandro». Su nombre salió de los labios de ella como una plegaria. «Te dije que mantuvieras la distancia, porque sabía que si no lo hacías, no podría controlarme. Porque desde el primer día que te vi, supe que eras peligrosa para mí». Sus rostros estaban a centímetros de distancia ahora. Alejandro podía sentir la respiración entrecortada de Sofía contra su piel. «¿Peligrosa cómo?», susurró ella. «Peligrosa porque me haces querer cosas que juré que nunca volvería a querer. Porque me haces sentir vivo de una manera que había olvidado que era posible». Sus labios estaban tan cerca que solo habría que inclinarse un poco más. El sonido del elevador abriéndose los separó bruscamente. El guardia de seguridad salió, sorprendido de encontrar a alguien todavía en la oficina. «Disculpen, señor Mendoza, solo venía a hacer la ronda final». «Ya nos íbamos», murmuró Alejandro, sin apartar completamente las manos del rostro de Sofía. El guardia asintió y se alejó discretamente. Cuando estuvieron solos de nuevo, Sofía había dado un paso atrás. «Esto no puede pasar», susurró, pero su voz no tenía convicción. «Lo sé». Alejandro pasó una mano por su cabello. Frustrante. «Pero ya no puedo fingir que no lo siento». Sofía lo miró con una mezcla de deseo y dolor. «¿Y ahora qué hacemos?» Alejandro la miró intensamente, luchando con demonios internos que había mantenido enterrados durante años. «No lo sé», admitió finalmente, «pero no puedo seguir lastimándote con mi frialdad, y no puedo seguir mintiéndome a mí mismo sobre lo que siento por ti». El sábado por la mañana, Sofía se despertó con una sensación de irrealidad. Las confesiones de la noche anterior parecían un sueño, pero la marca de las lágrimas secas en sus mejillas y el dolor sordo en su pecho le confirmaban que todo había sido terriblemente real.
Alejandro había insistido en llevarla a casa, y el trayecto había sido un silencio cargado de tensión sexual y emocional. Antes de que ella bajara del auto, él había tomado su mano. El lunes hablaremos sobre tu madre. Encontraremos una solución. Alejandro, no discutas conmigo en esto, Sofía. Por favor. La manera en que había dicho su nombre, con esa ternura áspera, había hecho que su corazón se detuviera por un momento. Ahora, mientras preparaba café en la pequeña cocina del departamento que compartía con su madre en la colonia Doctores, Sofía trataba de entender qué había cambiado entre ellos. Su madre, una mujer menuda de 58 años, que había criado sola a 3 hijos, la observaba desde la mesa con ojos perspicaces. «Estás diferente, mija», comentó María Elena Reyes. «¿Pasó algo en el trabajo?» Sofía casi se atragantó con el café. «¿Por qué dices eso? Porque tienes esa mirada que tenías cuando estabas enamorada de Miguel en la preparatoria, solo que ahora es más intensa. Mamá, no empieces». El timbre de la puerta las interrumpió. Sofía frunció el ceño. No esperaban a nadie. Al abrir se quedó sin aliento. Alejandro estaba parado en el pasillo de su modesto edificio, vestido casualmente con jeans oscuros y una camisa blanca, sosteniendo una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina. Se veía completamente fuera de lugar y absolutamente perfecto al mismo tiempo. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» «Necesitaba verte», dijo simplemente. «¿Puedo pasar?» Sofía miró hacia atrás, donde su madre fingía no estar escuchando cada palabra. «Yo...» «Sí, claro». Alejandro entró al pequeño departamento, sus ojos recorriendo rápidamente el espacio. Los muebles eran viejos pero bien cuidados, las paredes estaban llenas de fotografías familiares y había un aroma cálido a canela y café que hablaba de hogar de una manera que su penthouse nunca había logrado. «Mamá», Sofía carraspeó nerviosamente, «él es Alejandro Mendoza, mi jefe. Señor Mendoza, mi madre, María Elena». María Elena se puso de pie, estudiando a Alejandro con la mirada directa que solo las madres mexicanas pueden dominar. «Mucho gusto, señora Reyes». Alejandro se acercó, estrechando su mano con respeto genuino. «Su hija es excepcional en el trabajo». «Lo sé», respondió María Elena secamente. «Sofía siempre ha sido excepcional». «¿Café?» «Me encantaría, gracias». Durante los siguientes 20 minutos, Alejandro charló con María Elena sobre el barrio, los cambios en la ciudad, el trabajo. Sofía los observaba asombrada. Nunca había visto a Alejandro tan normal. Sin la máscara del magnate implacable, era cálido, divertido, genuinamente interesado en lo que su madre tenía que decir. «Sofía me contó sobre la cirugía que necesita», dijo finalmente Alejandro. «Me gustaría ayudar». María Elena se tensó inmediatamente. «Señor Mendoza, aprecio la intención, pero no es caridad», interrumpió suavemente. «Sofía es una empleada valiosa, y la empresa tiene un fondo para emergencias médicas de empleados. Solo estoy acelerando el proceso». Era una mentira piadosa, y todos lo sabían, pero estaba dicha con tal delicadeza que preservaba la dignidad de María Elena. «Es muy generoso de su parte», murmuró la mujer mayor con lágrimas en los ojos. «Mamá», Sofía se acercó a ella, «¿por qué no descansas un poco? El doctor dijo que necesitas dormir más». María Elena miró entre su hija y Alejandro, una sonrisa conocedora cruzando sus labios. «Sí, creo que será buena idea. Con permiso, señor Mendoza». Cuando se fueron solos, el silencio se volvió espeso. Alejandro se acercó a la ventana que daba a la calle, observando la vida del barrio. Niños jugando fútbol, vendedores ambulantes, familias caminando hacia la iglesia. «Es muy diferente a Polanco», comentó Sofía, siguiendo su mirada. «Es mejor», dijo él sorprendiéndola. «Hay vida real aquí. Comunidad. ¿No tuviste eso creciendo?» Alejandro rió amargamente. «Mi padre creía que los sentimientos eran debilidad. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y él me mandó a internados en el extranjero. Aprendí que era mejor no apegarse a nada ni a nadie». Sofía sintió cómo se le encogía el corazón. «¿Por eso tienes miedo de esto?», preguntó suavemente, refiriéndose al espacio cargado entre ellos. Alejandro se volteó hacia ella y la vulnerabilidad en sus ojos la dejó sin aliento. «Hace 5 años estuve comprometido. Isabela,
La conocía desde niños, nuestras familias tenían negocios juntos. Pensé que era amor, pero ella se detuvo, la mandíbula tensa. Una semana antes de la boda, me enteré de que había estado acostándose con mi socio. Por meses. Alejandro me usó para conseguir información sobre mis inversiones. Perdí no solo a mi prometida, sino también a mi mejor amigo y casi la mitad de mi empresa. Juré que nunca más dejaría que alguien estuviera tan cerca como para destruirme. Sofía se acercó lentamente hasta que estuvo frente a él. Yo no soy ella. Lo sé, susurró. Y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa. Porque contigo, Sofía, no se trata solo de deseo. Se trata de que me haces querer ser un hombre mejor. Me haces querer arriesgar todo de nuevo. Sus manos encontraron las de ella, entrelazando sus dedos. Yo también tengo miedo, admitió Sofía, pero no de ti. Tengo miedo de que esto sea solo un capricho para ti, que cuando te canses, yo sea solo otra empleada despedida. Alejandro soltó sus manos para tomar su rostro, obligándola a mirarlo. Mírame, Sofía, mírame y dime si esto te parece un capricho. En sus ojos oscuros, ella vio años de soledad, muros cuidadosamente construidos que se desmoronaban, y un amor tan profundo que la asustó y la llenó de esperanza al mismo tiempo. No, susurró, no es un capricho. Entonces, ¿podemos intentarlo? Su voz era áspera de emoción. ¿Podemos ver a dónde nos lleva esto? En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntillas y rozó suavemente sus labios con los de él. Fue un beso tierno, lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. No va a ser fácil, murmuró. Tendremos que ser discretos en la oficina y habrá personas que no entiendan. Me da igual lo que piensen los demás, interrumpió Sofía. Solo me importas tú. Y por primera vez en años, Alejandro Mendoza creyó que tal vez, solo tal vez, merecía ser amado. Los siguientes días transcurrieron en una delicada danza de secretos compartidos. En la oficina, mantenían una fachada profesional impecable, pero los pequeños momentos robados se volvieron preciosos, sus dedos rozándose al intercambiar documentos, miradas cargadas de significado a través del cristal, mensajes discretos que no tenían nada que ver con trabajo. El miércoles por la tarde, después de que el último empleado se marchara, Alejandro apareció en el escritorio de Sofía con 2 tazas de café y una sonrisa que ella había aprendido a reconocer como exclusivamente suya. «¿Cómo va tu madre?», preguntó, sentándose en el borde del escritorio. «Mejor. La cirugía está programada para el viernes. Gracias a ti». Sofía lo miró con una ternura que lo desarmó. «No sé cómo pagarte». «No me lo pagues», interrumpió suavemente. «Solo quédate conmigo esta noche. Quiero cocinar para ti». Sofía parpadeó sorprendida. «¿Sabes cocinar?». Alejandro rió, un sonido que se estaba volviendo más frecuente en las últimas semanas. «Mi madre me enseñó antes de morir. Es lo único que conservo de ella, además de sus recetas escritas a mano». Una hora después, Sofía se encontraba en el penthouse de Alejandro en Polanco, observando maravillada los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. El apartamento era elegante, pero sorprendentemente cálido, con toques personales que revelaban al hombre detrás del magnate. Libros de poesía, fotografías de paisajes mexicanos, una guitarra acústica en un rincón. «¿Tocas?», preguntó, señalando el instrumento. «Un poco. Mi madre también me enseñó eso». Alejandro apareció en la cocina abierta, removiendo algo que olía deliciosamente. «¿Te gusta la comida tradicional?». «Me encanta, aunque debo admitir que estoy nerviosa». «¿Por qué?». Sofía giró lentamente tomando en la elegancia del lugar. «Porque esto es tu mundo, Alejandro, y yo soy de un mundo muy diferente». Él dejó la cuchara y se acercó a ella, tomando sus manos. «Este no es mi mundo», dijo firmemente. «Estas son solo cosas, Sofía, paredes y muebles caros que nunca me han hecho feliz. Tú eres lo único real que he tenido en años». Durante la cena, compartieron historias que nunca habían contado a nadie. Alejandro le habló de los años solitarios en internados suizos, de cómo había construido su imperio desde cero después de que su padre lo desheredara temporalmente por ser demasiado blando.
Sofía le contó sobre criar prácticamente sola a sus hermanos menores cuando su padre los abandonó, sobre noches estudiando bajo la luz de una vela porque no había dinero para la luz. ¿No te da pena?, preguntó Alejandro. ¿De dónde vienes? Sofía lo miró directamente a los ojos. Jamás. Mi pobreza no me define, Alejandro. Me enseñó el valor de las cosas, me hizo fuerte, me hizo valorar lo que realmente importa. ¿Te da pena a ti haber tenido todo y aún así haber estado solo? La pregunta lo golpeó como un puñetazo suave pero certero. «¿Tuché?», murmuró sonriendo. «Supongo que ambos hemos llegado hasta aquí por caminos diferentes, pero hemos llegado». Después de la cena, Alejandro tomó la guitarra. Sus dedos encontraron las cuerdas con una destreza que sorprendió a Sofía, y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. «¿Qué es esa canción?» «Algo que compuse hace años, después de la muerte de mi madre. Nunca se la había tocado a nadie». Sofía se acercó a él en el sofá, recargando la cabeza en su hombro. La música llenó el espacio entre ellos, íntima y vulnerable. «Es hermosa», susurró. Cuando Alejandro terminó de tocar, se quedaron en silencio, ella acurrucada contra él acariciando suavemente su cabello. «Sofía», su voz era apenas un murmullo, «necesito que sepas algo. ¿Qué? Estoy enamorándome de ti. Ya no puedo fingir que es solo atracción o curiosidad. Es algo más profundo, más aterrador». Sofía alzó la cabeza para mirarlo, y lo que vio en sus ojos la hizo temblar. «Yo también», susurró. «Me da tanto miedo que duele». «¿Por qué duele?» «Porque sé que cuando algo es tan perfecto, tan intenso, la caída puede ser devastadora». Alejandro tomó su rostro entre sus manos. «Entonces no caigamos. Construyamos algo sólido, paso a paso». Esta vez, cuando sus labios se encontraron, el beso fue diferente. No era solo deseo o necesidad, era una promesa silenciosa, un compromiso mutuo de intentar algo que ambos habían creído imposible. Se separaron solo cuando la necesidad de respirar se volvió urgente. «Quédate conmigo esta noche», pidió Alejandro contra sus labios. «Solo dormir abrazados. Quiero despertar contigo al menos una vez». Sofía asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro Mendoza durmió profundamente, con Sofía acurrucada contra su pecho, sus respiraciones sincronizándose en la quietud de la madrugada mexicana. La mañana siguiente trajo complicaciones que ninguno de los dos había anticipado. Sofía despertó en los brazos de Alejandro, con la luz dorada del amanecer filtrándose a través de los ventanales del penthouse. Por un momento, se permitió el lujo de observarlo dormir, las líneas de tensión desaparecidas de su rostro, el cabello revuelto, la expresión de paz que nunca mostraba despierto. Su teléfono vibró insistentemente en la mesita de noche. Era Sandra, su gerente de recursos humanos. «Sofía, gracias a Dios que contestas. Necesitamos que vengas a la oficina inmediatamente». «¿Qué pasa?», susurró, tratando de no despertar a Alejandro. «Los inversionistas japoneses llegaron un día antes. Quieren reunirse con Alejandro en una hora, y él no contesta su teléfono». Sofía miró el teléfono de Alejandro en la mesita de noche, completamente silencioso. «Yo me encargo», murmuró. «Estaremos ahí en 40 minutos». Alejandro despertó al sentir movimiento en la cama. «¿Qué pasa?». Su voz era ronca de sueño. «Crisis. Los japoneses llegaron temprano y te buscan». En 20 minutos estaban vestidos y saliendo del edificio en autos separados. La realidad de mantener su relación en secreto se hizo palpable cuando tuvieron que actuar como si hubieran llegado por casualidad al mismo tiempo. La reunión con los japoneses fue tensa, pero exitosa. Alejandro manejó las negociaciones con su habitual brillantez, mientras Sofía coordinaba llamadas internacionales y preparaba documentos con una eficiencia que impresionó incluso a los inversionistas extranjeros. Pero fue después, cuando los japoneses se habían ido, que llegó el verdadero problema. Sofía estaba organizando los contratos cuando escuchó voces elevadas en la oficina de Alejandro. A través del cristal, vio a un hombre mayor, distinguido y claramente furioso, gesticulando agresivamente mientras Alejandro permanecía inmóvil detrás de su escritorio. «Esto es inaceptable, Alejandro». La voz del hombre mayor atravesó la puerta cerrada. «No puedo creer que estés cometiendo el mismo error otra vez».
Sofía reconoció inmediatamente al hombre de las fotografías en las revistas de negocios, Eduardo Mendoza, el padre de Alejandro y fundador del imperio inmobiliario familiar. No es lo mismo que Isabela, papá. La voz de Alejandro era controlada pero tensa. Por supuesto que no, es peor. Al menos Isabela era de nuestra clase social. Esta mujer es tu empleada. ¿Te das cuenta del escándalo que esto podría causar? Sofía sintió como si hubiera recibido una bofetada. Se quedó paralizada, escuchando involuntariamente una conversación que la destrozaba. Sofía no es esta mujer. Tiene nombre y es la persona más íntegra que conozco. Es una secretaria que vio una oportunidad. ¿Crees que realmente está interesada en ti o en lo que puedes darle? Ya pagaste por la cirugía de su madre. ¿Qué sigue? ¿Un departamento nuevo? ¿Un auto? ¡Basta! Alejandro golpeó el escritorio. No conoces a Sofía. Ella nunca... Hijo, por favor, despierta. Estas mujeres de clase baja son expertas en manipular hombres ricos. Te está usando exactamente igual que Isabela, solo que esta es más sutil. Sofía sintió náuseas. Sin poder soportar más, recogió sus cosas silenciosamente y salió de la oficina, usando las escaleras para evitar los elevadores principales. Una hora después, Alejandro salió de su oficina buscándola desesperadamente, solo para encontrar su escritorio vacío y un sobre sellado con su nombre. Con manos temblorosas, lo abrió. Alejandro, escuché la conversación con tu padre. Tal vez tiene razón. Tal vez me estoy engañando pensando que esto podría funcionar. Nuestros mundos son demasiado diferentes, y no quiero ser la causa de problemas entre tu familia y tú. Tu padre también tiene razón en una cosa. Acepto tu ayuda con la cirugía de mi madre, y eso me convierte en exactamente lo que él dice que soy. Una empleada que acepta favores de su jefe. Renuncio efectivo inmediatamente. Sandra puede manejar tus necesidades hasta que encuentres un reemplazo. No trates de contactarme. Por favor. Gracias por estos días. Fueron los más hermosos de mi vida, pero también los más imposibles. Sofía. Alejandro arrugó la carta, su mundo tambaleándose. En el espacio de una hora, había perdido a la única mujer que había logrado tocar su corazón en años, y esta vez no tenía idea de cómo recuperarla. Se dejó caer en su silla mirando hacia el escritorio vacío de Sofía a través del cristal, y por primera vez, desde la muerte de su madre, Alejandro Mendoza se permitió llorar. 3 semanas. 3 semanas infernales durante las cuales Alejandro había pasado por 5 asistentes diferentes, ninguna durando más de 2 días. Llegaba a la oficina antes que nadie y se iba después de todos, sumergido en el trabajo como un hombre poseído, tratando de llenar el vacío que Sofía había dejado. Pero nada funcionaba. Su café sabía amargo porque no era preparado con el cuidado que ella ponía en cada detalle. Sus reuniones se extendían innecesariamente porque no había nadie que supiera intuir cuándo necesitaba un rescate elegante. Su penthouse en Polanco se había convertido en una prisión de recuerdos donde cada rincón le recordaba la noche que había pasado con ella entre sus brazos. Lo peor era que no podía encontrarla. Había ido a su departamento innumerables veces, solo para que María Elena le dijera con tristeza que Sofía había conseguido trabajo en una empresa de contabilidad en Coyoacán y se había mudado a un lugar que no quería revelar. Ella me prohibió decirle dónde está, mijo, le había dicho la madre de Sofía la última vez, pero puedo ver que está tan miserable como usted. Ese jueves por la tarde, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. Convocó a su padre a una reunión en su oficina. Eduardo Mendoza llegó con la misma arrogancia de siempre, esperando claramente una disculpa de su hijo. Lo que no esperaba era la furia fría que vio en los ojos de Alejandro. «Papá, voy a decirte esto una sola vez, así que escucha bien». Alejandro se puso de pie detrás de su escritorio, su voz cortante como acero. «Debido a tu interferencia, perdí a la única mujer que he amado realmente en mi vida. Hijo, yo solo...» No terminé de hablar, interrumpió Alejandro, su tono glacial. «Sofía Reyes es la mujer más íntegra, trabajadora y noble que he conocido jamás. Vale más que toda nuestra fortuna junta. Y tú, con tus prejuicios clasistas y tus miedos, la ahuyentaste». Eduardo se removió incómodo en su silla.
Alejandro, solo trataba de protegerte. Protegerme. Alejandro rió amargamente. Me protegiste directo a la soledad más absoluta. ¿Sabes qué? Tienes razón en una cosa. Sofía no es como Isabela. Isabela era de nuestra clase social, y aún así me traicionó. Sofía, que según tú no era apropiada, me amó de manera incondicional y nunca me pidió nada. Se acercó a la ventana, dándole la espalda a su padre. Por primera vez en años, papá, era feliz, realmente feliz. Y tú lo destruiste con tu veneno clasista. Hijo, voy a encontrarla. Alejandro se volteó y la determinación en sus ojos hizo que su padre retrocediera. Y cuando lo haga, voy a casarme con ella. Con o sin tu bendición, con o sin tu dinero, con o sin tu apellido, si es necesario. Eduardo Mendoza se quedó en silencio, viendo a su hijo con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. ¿Realmente la amas tanto? Más que a mi propia vida, respondió Alejandro sin dudar. Ella me hizo mejor hombre, papá. Me hizo recordar quién era yo antes de que el dinero y el poder lo corrompieran todo. Esa noche, Alejandro contrató a un investigador privado. Si no podía encontrar a Sofía por medios convencionales, usaría todos los recursos a su disposición. La respuesta llegó al día siguiente. Sofía trabajaba en un pequeño despacho contable en Coyoacán y vivía en un departamento de un solo cuarto cerca de allí. Más importante aún, caminaba cada mañana al trabajo pasando por el Jardín Centenario. El viernes por la mañana, Alejandro estaba esperándola. Sofía caminaba con la cabeza baja, vestida sencillamente con una blusa azul y pantalón negro, cargando una carpeta con documentos. Se veía más delgada, más pálida, y había una tristeza en sus hombros que hizo que el corazón de Alejandro se contrajera dolorosamente. Sofía. Ella se detuvo en seco al escuchar su voz, pero no alzó la vista. Alejandro, no. Por favor, mírame. No puedo. Su voz se quebró ligeramente. Si te miro me va a doler demasiado. Alejandro se acercó lentamente, como había hecho tantas veces antes. ¿Te duele porque sigues sintiendo algo por mí? Sofía cerró los ojos, las lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Te duele porque yo también te sigo amando?, continuó él, su voz ronca de emoción. Porque estos han sido los días más miserables de mi vida. Porque me doy cuenta de que sin ti todo lo que he construido no significa nada. Alejandro, para, susurró. Tu padre tenía razón. Somos de mundos diferentes. Mi padre estaba equivocado, interrumpió firmemente. Y yo se lo dije. Le dije que eras la mujer más valiosa que había conocido jamás, que prefería perderte a él antes que perderte a ti. Sofía finalmente alzó la vista, y Alejandro vio el dolor y el amor luchando en sus ojos verdes. Ayer renuncié a la empresa, continuó Alejandro. Vendí mis acciones, liquidé todo. ¿Qué? Sofía lo miró con shock. ¿Por qué harías eso? Porque me di cuenta de que todo lo que tenía valía menos que un minuto contigo. Porque quiero empezar de nuevo, construir algo diferente, algo que valga la pena. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se arrodilló allí mismo, en medio del jardín, mientras los transeúntes matutinos se detenían a observar. Sofía Reyes, ¿te casarías conmigo? No con el magnate, no con el heredero de una fortuna, solo conmigo, con Alejandro, el hombre que aprendió a amar de nuevo gracias a ti. Sofía se llevó las manos a la boca, las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Estás loco? ¿Botaste todo tu futuro por mí? Tú eres mi futuro, dijo simplemente. Sin ti el resto no importa. Por un momento que se sintió eterno, Sofía lo miró en silencio. Luego, lentamente, se arrodilló frente a él en el suelo del jardín. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. Los aplausos de los curiosos que se habían detenido a observar llenaron el aire matutino, pero Alejandro y Sofía solo tenían ojos el uno para el otro. Cuando se besaron, fue como si el mundo se hubiera recompuesto, como si todos los pedazos rotos finalmente hubieran encontrado su lugar correcto. 6 meses después, la pequeña iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán estaba llena de una mezcla improbable de invitados. Empresarios en trajes de diseñador junto a vecinos del barrio de Sofía, amigos de la universidad mezclándose con socios de negocios, niños corriendo entre las bancas mientras sus madres trataban de mantenerlos quietos.
Sofía estaba frente al espejo de la pequeña sacristía, ajustándose el vestido de novia que había pertenecido a su abuela. Era de encaje vintage, sencillo pero elegante, y la hacía verse como una princesa de cuento de hadas. María Elena, completamente recuperada de su cirugía, le acomodaba el velo con lágrimas en los ojos. «Estás hermosa, mija», susurró. «Tu abuela estaría tan orgullosa». «Mamá, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?» Sofía se vio en el espejo, todavía sin poder creer completamente que este día había llegado. «¿Amas a ese hombre?» «Con toda mi alma». «¿Él te ama a ti?» Sofía sonrió, recordando los últimos meses. Alejandro había cumplido su palabra. Había empezado de cero, abriendo una consultora de desarrollo sustentable que ya estaba prosperando. Habían buscado juntos un departamento en Roma Norte, a medio camino entre sus dos mundos, y él había aprendido a hacer las compras en el mercado local, regatear con los vendedores y conocer a todos los vecinos por su nombre. «Sí, mamá, me ama exactamente como soy». En ese momento tocaron a la puerta. Sandra asomó la cabeza sonriendo. «Es hora, Sofía. El novio se está poniendo nervioso allá afuera». Sofía caminó por el pasillo de la iglesia del brazo de su hermano mayor, quien había llegado especialmente desde Guadalajara para entregarla. La música del órgano llenaba el espacio, pero ella solo tenía ojos para el hombre que la esperaba en el altar. Alejandro llevaba un traje azul marino elegante, pero no ostentoso, y cuando la vio acercarse, su sonrisa fue tan radiante que varias de las invitadas suspiraron audiblemente. Junto a él estaba Eduardo Mendoza, quien había sorprendido a todos al ofrecer ser su padrino después de conocer realmente a Sofía y darse cuenta de su error. Cuando Sofía llegó al altar, Alejandro tomó sus manos y se inclinó para susurrarle al oído: «Estás preciosa, y estoy loco por ti». La ceremonia fue perfecta en su sencillez. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, promesas de amor, respeto y crecimiento mutuo que hicieron llorar a la mitad de los invitados. «Sofía», dijo Alejandro cuando llegó su turno, «antes de conocerte yo no sabía lo que era un hogar. Tenía casas, departamentos, propiedades, pero nunca un lugar donde mi corazón quisiera estar. Tú me diste eso, me diste paz, me diste propósito, me diste una razón para ser mejor cada día. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu compañero, tu apoyo, tu mejor amigo y tu amante más apasionado por el resto de nuestras vidas». Sofía tuvo que pausar para secarse las lágrimas antes de responder. «Alejandro, tú me enseñaste que es posible mantener los pies en la tierra y aún así sentir que vuelas. Me demostraste que el amor verdadero no se trata de cambiar a la otra persona, sino de crecer juntos. Prometo apoyar tus sueños, desafiarte cuando lo necesites, cuidarte cuando estés vulnerable y amarte incondicionalmente en todas las etapas de nuestras vidas». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno pero apasionado, una promesa sellada ante Dios y ante todos los que los amaban. La recepción se realizó en el patio de la casa de María Elena, decorado con luces de colores y flores de cempasúchil. Había mariachis, comida tradicional mexicana preparada por las vecinas y baile hasta altas horas. Alejandro sorprendió a todos cuando tomó la guitarra durante la fiesta y cantó para Sofía una canción que había compuesto especialmente para ella. Su voz, ronca de emoción, llenó el patio mientras ella lo miraba con ojos brillantes de amor. «Encontré mi hogar en tus ojos, mi paz en tu sonrisa, mi fuerza en tus manos, mi futuro en tu amor». Más tarde, mientras bailaban lentamente bajo las estrellas, Sofía recargó su cabeza en el hombro de Alejandro. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó suavemente. «Solo de una cosa», murmuró él haciéndola alzar la vista con preocupación. «De no haberte conocido antes». Sofía rió, golpeándolo suavemente en el pecho. «Tonto, no hubiéramos estado listos antes. Necesitábamos vivir todo lo que vivimos para llegar hasta aquí». «Tienes razón». Alejandro la hizo girar suavemente. «Como siempre. Y tú eres el hombre más terco y perfecto del mundo», respondió ella. «Mi hombre terco y perfecto». Cuando la fiesta terminó y finalmente se quedaron solos, caminando de la mano por las calles empedradas de Coyoacán, rumbo a su nueva casa,
Sofía se detuvo bajo un farol y miró a Alejandro. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestra historia? ¿Qué? Que no fue un cuento de hadas donde el príncipe rescata a la plebeya, ni una historia donde la chica pobre conquista al millonario. Fue la historia de dos personas imperfectas que se encontraron en el momento exacto y decidieron construir algo hermoso juntos. Alejandro la tomó entre sus brazos, girándola bajo la luz dorada del farol. «Es la historia de amor más real que conozco», murmuró contra sus labios. «Y apenas está comenzando». Y mientras se besaban bajo las estrellas de la Ciudad de México, ambos sabían que tenían razón. Su historia de amor, nacida en una oficina corporativa, alimentada por confesiones nocturnas y sellada en una pequeña iglesia de barrio, era solo el primer capítulo de una vida entera por escribir juntos, una vida donde cada día sería una nueva oportunidad de elegirse el uno al otro, de crecer juntos, de demostrar que el amor verdadero no conoce diferencias de clase, edad o procedencia. Una vida donde, finalmente, ambos habían encontrado su hogar.